Buenos días, profesora, compañeras y compañeros. Nosotros somos el equipo 3. Vamos a hablar sobre la comunicación oral y sus tipos. Mi equipo se conforma por Flores David, Axel Ian, García Vidal, José David, Guerra Asensio, Laura Denise, Licona García, Kimberly Berenice, Martínez Reyes Antonio y Guevara García, José Ángel. Como introducción, la comunicación oral es aquella que se produce en tiempo real entre dos o más personas haciendo uso de la voz y de un código compartido para transmitir un mensaje en medio de un contexto o situación definidos. Es espontánea, directa, sencilla y dinámica. Buenas tardes, compañeros y maestra. Pues yo les voy a hablar sobre qué es una asamblea. Y pues bueno, una asamblea es una reunión que mantienen los integrantes de un grupo con el objetivo de debatir ciertos temas y tomar decisiones al respecto. También una asamblea se forma por las personas que pertenecen a la organización, están relacionadas o tienen el permiso explícito de la misma para participar. Las funciones de la asamblea pueden ser plenas o limitadas, dependiendo del modo de organizarse internamente la institución que la conforma. Unos ejemplos serían: los estudiantes realizaron una asamblea y decidieron no ingresar a los salones de clase a modo de protesta. Otro ejemplo sería: los vecinos optaron por armar una asamblea para definir cómo resistirán la decisión del gobierno de cerrar el centro cultural, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre qué es la conferencia y sus tipos. Pues una conferencia es una reunión de personas en las que se trata un tema específico, bien sea de interés social, religioso, político, corporativo, académico o de cualquier otro tipo. Generalmente está dirigida por una o varias personas con un alto grado de experticia o conocimiento en el tema de debatir. Otra definición que se le podría denominar a la conferencia se llama conferencia a una institución que agrupa a representantes de alto nivel en diversas esferas de la vida pública, como la conferencia episcopal, que reúne a los obispos de la Iglesia Católica, la conferencia de paz La Haya, etc. Los tipos de conferencia son la conferencia magistral, que se realiza con fines académicos, y el objetivo es que el conferencista brinde una disertación sobre un tema que ya ha sido estudiado previamente por los asistentes. El otro tipo es la conferencia dialogada, que la conferencia dialogada implica un intercambio de ideas entre el conferencista y los asistentes a lo largo de la exposición. El siguiente tipo es la conferencia científica, que es una reunión pública o privada entre especialistas de una rama científica en particular, con el fin de generar, analizar e intercambiar datos de interés con fines de divulgación. Después sigue la conferencia internacional, que son reuniones entre representantes de organismos internacionales con el fin de exponer temas y problemáticas de interés común. A continuación sigue la conferencia de prensa, que es una reunión con fines informativos en la que se convoca a los medios de comunicación para la difusión de los puntos expuestos. Y por último tenemos a la videoconferencia, que es una conferencia realizada por medios bidireccionales, o sea, el teléfono, video o videollamada. Una reunión de trabajo por Skype puede ser un ejemplo de videoconferencia. Buenos días, mi nombre es Kimberly Licona, soy del equipo 3 y les voy a hablar sobre dos tipos de comunicación oral. Número 1, el simposio. El simposio es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocándose desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión continuada. Los especialistas se exponen durante 15 a 20 minutos y un coordinador resume las ideas principales. El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos aclaran y responden. Puede ser confundido con una mesa redonda. La diferencia está en que en el simposio los especialistas exponen ideas apoyadas en datos empíricos generados por investigaciones. Una mesa redonda solo es un debate sin mayor apoyo empírico. Número 2. El seminario. Un seminario es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica, cuyo objeto es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas. Se consideran seminarios aquellas reuniones que presentan estas características. Siempre que tengan una duración mínima de 2 horas
y un número mínimo de 50 participantes. El número de participantes es limitado en función de su conocimiento de la materia, exigiendo por lo general una cuota de inscripción. El seminario es un grupo de aprendizaje activo, pues los participantes no reciben la información ya elaborada como convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan por sus propios medios en un ambiente de recíproca colaboración. Es una forma de docencia y de investigación al mismo tiempo, y se diferencia claramente de la clase magistral en la cual la actividad se centra en la docencia-aprendizaje. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el debate. El debate es un espacio de comunicación que permite la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas. Este desarrolla valores como es la capacidad de respetar las opiniones de las demás personas, la colaboración de los demás compañeros para elaborar las conclusiones y también fomenta la toma de conciencia en el comportamiento democrático. Después del desarrollo de un debate, las personas pueden quedar interesadas e indagar sobre el tema que se habló. Esto puede ser mediante lecturas, elaboración de fichas, informes, páginas de internet, entre otras. El objetivo del debate es expresar ideas y argumentarlas, y la forma de responder a ellas es la contraargumentación. Un claro ejemplo son las redes sociales. Estas son un buen lugar para poner en práctica esta técnica. Hay que tener siempre presente que es preferible un buen contraargumento a un insulto. El debate sirve para sustentar y dar elementos de juicio, facilitar la toma de decisiones sobre algún tema, conocer y defender las opiniones acerca de un tema en específico, y también sirve para ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa. ¿Quiénes intervienen en el debate? Bueno, pues intervienen los participantes, que son personas que proponen y defienden un punto de vista. Estos deben estar bien informados sobre el tema que se va a debatir. Y también está el moderador, el cual es la persona que dirige el debate. Este cede la palabra ordenadamente a cada participante. Se sugiere que se dé un tiempo de exposición de 3 a 5 minutos por participante, y durante este tiempo se presentan los puntos más relevantes del tema. Para organizar un buen debate es necesario seguir algunos pasos, como son elegir un tema de interés y que suscite controversia, conformar grupos que defiendan cada punto de vista, escoger un moderador que coordine las preguntas y dé la palabra, presentar las conclusiones o puntos de vista de cada grupo y también asignar los temas a cada participante de la mesa de debate. Estos pueden ser expertos o estudiantes que hayan preparado algún trabajo sobre el tema. En toda actividad oral, tanto el emisor como el receptor deben escuchar atentamente al interlocutor para responder de forma adecuada y no repetir las ideas, evitar gritos y descalificaciones. También hay que respetar siempre las opiniones de las demás personas, no imponer el punto de vista personal, no hablar en exceso para permitir la intervención de los demás, no burlarse de la intervención de nadie y hablar con seguridad y libertad sin temor a la crítica. Para continuar, hablaremos sobre el discurso. El discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que usualmente es el lenguaje, y lo hace a través de un canal, que puede ser oral o escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. La palabra discurso también suele relacionarse con la palabra relato, en referencia al contenido cultural e ideológico que profesa una persona o un grupo. Las características del discurso son 8. Preciso. Debe exponer un tema y sus argumentos de manera que puedan ser comprendidos por la audiencia. Verificable. Debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como son el discurso religioso o el discurso artístico. Especializado. Debe hacer foco en un área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad. Original. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Estructurado. Debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. Atractivo.
Debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivar a la acción. Multicontenido. Puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Multiplataforma. Puede transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Las partes del discurso son 6. Exordio. En este el orador busca captar la atención de la audiencia. Narración. El orador presenta el tema a tratar en el discurso. División. El orador desarrolla su punto de vista y defiende su teoría o argumento sobre la cuestión tratada. Confirmación. El orador expone sus argumentos y las pruebas sobre las que se fundamentan. Refutación. El orador presenta las pruebas que rechazan los demás argumentos contrarios al suyo. Y conclusión. En esta parte el orador plantea las conclusiones de lo expuesto y los pasos a seguir. Además existe una clasificación ampliamente utilizada que divide al discurso en introducción, que es donde se presenta el tema a tratar, desarrollo, en este se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión, y en el desenlace se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de la argumentación expuesta. Según sus características, el discurso puede ser discurso directo o discurso indirecto. En el discurso directo, la oración expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo. Suele expresarse entre comillas, antecedido por guiones o dos puntos. Por ejemplo, quiero jugar a orilla del río. El discurso indirecto reproduce de manera indirecta las palabras de un individuo, adaptando los tiempos verbales, pronombres personales y referencias temporales. Este suele introducirse con el verbo decir, expresar, asegurar, entre otros, seguido de la conjunción que. Por ejemplo, él dice que quiere jugar a orilla del río. Seguimos con los tipos de discurso. Estos se pueden diferenciar según ciertos criterios. Primero veremos según la estructura. En este apartado podemos encontrar 4 tipos de discursos. El discurso narrativo, que se refiere a los hechos que expresan en un contexto de tiempo y espacio y que pueden ser reales o imaginarios. El discurso descriptivo. Este intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. El discurso expositivo, que informa acerca de algo de manera objetiva, clara y ordenada. Y por último, el discurso argumentativo, que intenta convencer o persuadir acerca de algo. La segunda parte la podemos ver según el área. En esta parte encontraremos 6 tipos de discurso. El discurso político, que comunica las bases y propuestas políticas de un espacio y busca convencer a la audiencia. El discurso religioso, que comunica las bases de un credo a través de los dogmas de fe que rigen a una religión para generar fidelidad y captar seguidores. El discurso publicitario, el cual comunica las particularidades de un bien o servicio y tiene como objetivo convencer a la audiencia para que lo adquiera en el mercado. El discurso empresarial, que comunica las decisiones, planes o proyectos de una organización o empresa y busca motivar a los empleados, clientes y proveedores. El discurso académico comunica novedades o propuestas dentro del ámbito de una escuela o universidad. Su función es comunicar y generar comunidad entre los miembros de la organización. Y por último tenemos el discurso artístico, que comunica emociones y sentimientos de carácter subjetivo. Su función es transmitir y entretener. Las funciones del discurso. Según la postura que toma el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma distintas formas y funciones. La función expresiva, cuando el mensaje apela a expresar un sentimiento. Función apelativa, cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provocar una respuesta. Función poética, cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. Función informativa o referencial, cuando el mensaje brinda información objetiva. Función de convencimiento, cuando el mensaje busca vender un bien o servicio. Y por último tenemos la función de entretenimiento, que es cuando el mensaje busca divertir o distender. Buenas tardes, maestro y compañeros. Yo soy Martínez Reyes Antonio y yo les voy a hablar sobre lo que es el diálogo.
El diálogo como tal tenemos que es una modalidad de discurso oral y escrito en el que se comunican entre sí dos o más personas y es un intercambio de ideas por cualquier medio. Entonces de igual manera yo les estoy anexando una imagen de 6 personas dialogando y ya como tal este es un claro ejemplo de que se está ejerciendo lo que es el diálogo. De igual manera algunas características del diálogo son que a veces las personas que se encuentran hablando se llaman interlocutores, es muy expresivo ya que intervienen como tal los gestos, la entonación y la actitud. De igual manera pues suele tener errores y frases sin terminar. Como tal también les voy a mencionar sobre lo que son las reglas para dialogar. Como tal les comentaba son 5 reglas para dialogar y estas en general hablan de que nosotros como tal al nosotros hacer un diálogo con alguna otra persona pues tenemos que estar siempre abiertos a las opiniones de los demás. No nos podemos quedar solamente con la opinión que nosotros tengamos, sino también tenemos que ser abiertos para que podamos escuchar otras opiniones y así ellos nos ayuden a ver lo que nosotros no podemos ver a simple vista. De igual manera les voy a hablar sobre lo que es la entrevista. La entrevista como tal también es un diálogo en el que participan dos personas, tanto el entrevistado como el entrevistador, con el fin de que se conozcan mejor sus ideas, debido a que el entrevistador es la persona que realiza las preguntas, mientras tanto el entrevistado es el que está interesado en se puede decir que en esta serie de preguntas y es el que transmite las respuestas. De igual manera las partes de la entrevista como tal pues puede ser la presentación donde como tal solamente se pueden dar información general como nombre o el tema a tratar en la entrevista. De igual manera el cuerpo de la entrevista es cuando esta ya se va desenvolviendo, se van realizando muchas preguntas y ya con estas ya llegando a un fin que es como tal el motivo de la entrevista. Ya el cierre de la entrevista pues en este caso pues se hace un resumen o se hace un breve comentario personal del entrevistador hacia el entrevistado. De igual manera les voy a hablar sobre lo que son los tipos de entrevista. Una entrevista de trabajo pues igual consta de dos personas, entrevistador y entrevistado. El entrevistador pues hace lo que son preguntas de sondeo. Estas como tal son con un mismo fin, basadas en obligaciones laborales, en lo que se está solicitando en el trabajo. Además pues son preguntas muy generales. De igual manera, las desventajas de las entrevistas de trabajo es que como tal se hacen preguntas muy generales y ahí en este caso pues no se toma tanto como lo personal, que es lo más importante cuando tú entrevistas como tal a un humano. De igual manera lo que son las entrevistas no dirigidas suele ser un poco más informal y en este caso más flexible, es decir, son preguntas un poco más generales y la desventaja en este caso de estas entrevistas es que no se cumplen ciertas aptitudes que son en una entrevista preparada. La ventaja aquí sería que a los entrevistadores les gusta este tipo de entrevista debido a que ya es con más libertad de que tú puedas entrevistar y de que tengas unas respuestas un poco más favorables y un poco más simples que son como tal, como les comentaba, como con más libertad. Una entrevista mixta como tal es basada de preguntas estructurales y no estructurales. La parte estructural es que permite la comparación entre candidatos, es decir, se utilizan en las entrevistas de trabajo que se comparan los candidatos y la parte no estructurada es la que permite un conocimiento inicial de las características específicas de los candidatos. Y de igual manera la última parte de las entrevistas sería la entrevista de tensión, ya que es un poco la más complicada para el entrevistado debido a que en estas entrevistas se suele utilizar lo que es interrumpirlo, guardar silencio durante un largo periodo y hacer que en este caso, como su nombre lo dice, ¿no? Hacer que la entrevista se convierta en un poco tensa y así el entrevistador pues pueda sacarle provecho a esta entrevista. Bueno, yo les voy a hablar sobre la exposición. ¿Qué es una exposición? Es un tipo de comunicación destinado a presentar de forma clara y pormenorizada el resumen de hechos o actividades pasadas o presentes. Esto puede tratar sobre un suceso, acontecimiento o problema que haya llamado la atención o puede ser el resultado de un trabajo de investigación que se vaya a exponer de forma oral. ¿Cómo se puede preparar para exponer? Principalmente se requiere tiempo y dedicación para poder realizar una investigación profunda y poder presentar información confiable y completa. En un escenario académico
Las exposiciones suelen tratar sobre algún tema de un libro en específico o algún trabajo de investigación hecho por algún estudiante. En cualquiera de estos dos casos es recomendable preparar una guía de lo que se va a presentar, así como una especie de acordeón o un guión. También se recomienda familiarizarse con el material y adaptarlo al tiempo de exposición y organizar o planear el orden en que se va a presentar. Las características básicas de las exposiciones son dos. Una sería la objetividad, y esto quiere decir que el emisor o el presentador dice lo que sabe, lo que ha investigado y los hechos como tal. No se pronuncia ni emite ningún juicio de valor. También más o menos de la mano de la característica anterior está limitarse a presentar, que lo que quiere decir es que aquel que informa no debe influir mínimamente en el ánimo de los que escuchan, sino simplemente hacerles llegar unos datos que él haya investigado. Y las etapas o fases de una exposición son la introducción. Esto explica qué es lo que abarca el tema y qué es lo que comprende. Esto suscita el interés y constituye la base necesaria para entrar en el examen analítico de los hechos. Después está el cuerpo, que es la información como tal. Una vez que se haya introducido en el tema, eh, también ya que se haya despertado de alguna forma el interés en el tema, se aborda completamente y puede ser complementado con medios gráficos como imágenes o videos. Finalmente tenemos la conclusión, que comprende un resumen de las ideas presentadas, y su fin o su objetivo es grabar en la mente del receptor las ideas más importantes que se hayan presentado. Otro tipo de comunicación oral sería el foro. Esto es un evento, por así decirlo, en el cual varias personas discuten o conversan sobre un tema en específico. Generalmente se hace en un auditorio. Esta técnica es muy utilizada ya que tiene muchas ventajas. Entre ellas está que se permite y se fomenta la discusión y la participación del grupo entero o de todas las personas que hayan asistido al evento, y da la oportunidad de conocer las opiniones de cada uno de los asistentes. ¿Qué integrantes hay en un foro? Principalmente son tres tipos. Uno sería el coordinador, que tiene la función parecida a la de un moderador y se encarga de que el foro funcione o se desarrolle de manera correcta. Están los expositores, que son aquellas personas que se preparan para discutir o presentar el tema. Y lo hacen o lo intentan hacer de una forma que sea sencilla y ordenada para facilitar la recepción de la información por parte de los oyentes. Y el secretario, que su función es parecida a la del coordinador, solamente que también toma nota sobre lo tratado o el tema tratado y de puntos resaltantes. También, bueno, la existencia, por así decirlo, de un secretario dentro de un foro no es siempre obligatoria. Únicamente se requiere de un secretario cuando el grupo o el número de participantes es muy alto. También hay un proceso de preparación al hacer un foro. Primero, bueno, previo al evento se debe realizar una reunión donde se distribuyen los tiempos del foro. El foro se debe, dividir en tres fases o etapas. La primera sería la presentación de la actividad, que es parecido a una introducción, seguido de la exposición de los ponentes o expositores, que
pues básicamente presentan la información o el tema que se va a tratar hacia el público y finalmente ese público tiene un tiempo para realizar sus preguntas o presentar también sus opiniones. De igual forma, previo al evento se debe nombrar al coordinador y al secretario si es que es necesario y dividir el tema en cuantos ponentes o expositores haya. Al momento de llevar a cabo un foro, principalmente se debe anunciar el tema o sí, el tema que se vaya a tratar durante el foro y después se describe la actividad que se va a realizar, que básicamente pues es la presentación del tema o problema o actividad y también acompañado de las normas del evento para regular la participación y que todos puedan tener tiempo de presentar sus ideas, opiniones. Después se declara iniciado el foro, se suministran los contenidos teóricos y concede la palabra a los participantes. Y finalmente, cuando se considere que se ha agotado el tiempo de tratamiento de un tema o de un subtema, el coordinador o secretario debe hacer una síntesis de lo que se expuso antes de seguir tratando los aspectos restantes. Panel. Un panel es una reunión de un grupo de expertos para abordar un tema determinado. Los expositores proporcionan distintos ángulos del tema. El público tiene derecho a realizar preguntas. En el panel los integrantes pueden variar de 4 a 8 personas, cada una especializada o capacitada en el punto que le corresponde. Y existe también un coordinador o moderador que se encarga de dirigir el panel. Las funciones de este moderador son anunciar el tema y el objetivo de discusión, presentar a los panelistas, determinar el tiempo de la discusión y el de la realización de las preguntas, iniciar la discusión, mantenerla viva y animada, evitar que los panelistas se salgan del tema, hacer resúmenes breves sobre el estado de la discusión, finalizar la discusión, conceder la palabra a los miembros del auditorio al terminar la discusión de los panelistas y por último cerrar el panel. Para organizar un panel se tienen que seguir los siguientes pasos. Número 1. Seleccionar el tema y fijación de los objetivos. Número 2. Escoger el coordinador o moderador y de los panelistas que pueden estar entre 4 y 8. Número 3. Determinar la estrategia de desarrollo. Esto quiere decir el tiempo asignado a los panelistas para la discusión y el periodo destinado para contestar las preguntas del auditorio. Número 4. Definir el plan para el desarrollo del tema. Procedimiento del panel. Número 1. La preparación. Aquí el equipo elige el tema que quiere tratar. Se seleccionan los participantes del panel y el coordinador. Se hace una reunión con los expositores y el coordinador para explicar el tema que quiere ser desarrollado y explicar el tema que le corresponde a cada uno de los expositores. Número 2. Desarrollo. En esta etapa el coordinador inicia el panel, presenta a los miembros y formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Después que cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el coordinador o moderador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aún no se han mencionado. Luego, al finalizar el tiempo de las exposiciones, el coordinador pedirá a los expositores que hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el coordinador dará sus conclusiones finales y dará paso al grupo de preguntas de los miembros del auditorio para los integrantes del panel. Número 3. Observaciones. Aquí se explica o aclara un dato o información que pueda confundir o hacer dudas durante el panel. Reunión. La reunión es un método que utilizan los equipos de trabajo para la búsqueda de consejo y de estrategias para la solución de problemas, con el aprovechamiento efectivo del tiempo y de la comunicación en beneficio de la organización y del equipo. Estructura de una reunión. Cualquier tipo de reunión puede considerarse y desarrollarse eficazmente si se sigue la siguiente estructura. Número 1. Introducción.
Aquí se informa a los asistentes sobre los antecedentes y ubicarlos en el contexto requerido. La introducción la debe realizar el director o el líder formal de la instancia u organización. Número 2. Clarificación de expectativas. Aquí se debe aclarar el propósito u objetivo de la reunión para evitar que los asistentes estén esperando logros diferentes de los propuestos inicialmente. En la fase de clarificación de expectativas se debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué se espera lograr en esta reunión? ¿Qué se puede lograr realmente en la reunión? ¿Cuál es el objetivo? Número 3. Normas o reglas de juego. Se debe definir la duración aproximada y acordar las reglas de interacción entre los miembros para mejorar aprovechamiento del tiempo y del trabajo en grupo. Número 4. Mecánica y metodología a utilizar. Se deben definir los procedimientos para abordar las actividades previstas en la reunión y cómo se realiza el control de las mismas. Las personas deben tener claro su rol y conocer las formas como se irán incorporando sus ideas. Número 5. Iniciar el desarrollo de los puntos de la agenda. Una vez aclarado lo anterior, se entra en materia y se comienza a trabajar de acuerdo a lo pautado en agenda. Número 6. Mantenimiento del proceso y chequeo de los procedimientos. El coordinador de la reunión debe estar atento para que la tarea no se desvíe del objetivo, y si esto se debe a problemas con los mecanismos o métodos de discusión, deberá rectificar, modificar y seguir para el logro previsto inicialmente en la reunión según la agenda. Número 7. Cierre formal y próximos pasos. La reunión debe concluir con una breve exposición con el resumen de los acuerdos y la definición de los pasos a seguir. En términos de actividades responsables y tiempos de ejecución, se dará fecha tentativa para la próxima reunión. Número 8. Evaluación de la reunión. Esta herramienta permite medir la productividad de las reuniones y verificar si lo previsto se cumplió para los organizadores y los participantes. Las consideraciones básicas para una reunión son: 1. Determinar la meta de la reunión. 2. Identifica claramente los implicados. 3. Envía siempre el orden del día. 4. Establece una duración del objetivo de la reunión. 5. Dirige las reuniones. 6. Mantén la reunión centrada en el objetivo. 7. Toma notas. 8. Cerrar la reunión con un resumen. 9. Enviar un acta de la reunión. Si seguimos estas consideraciones básicas, podemos lograr una reunión efectiva, la cual permite recopilar conocimientos, sugerencias y experiencias de varias personas para resolver un problema. Abre espacios de participación y cohesión para el logro de las metas y establece un acercamiento entre los miembros y un buen manejo de las diferencias. Para toda reunión siempre debe haber respeto y tolerancia por las opiniones individuales y las decisiones grupales.